¿Y si la última era de hielo no fue solo un cambio climático natural, sino un cataclismo que borró las primeras civilizaciones? Por millones de años, la Tierra ha pasado por muchas eras de hielo, pero la última, que terminó hace poco más de 11.000 años, continúa trayendo atención especial. Su súbito final marcó el inicio de nuestra era actual. Pero de ese mismo periodo vienen historias de inundaciones, destrucción y mundos perdidos bajo el hielo. Leyendas de culturas de todo el globo hablan de sobrevivientes, dioses y civilizaciones olvidadas. La arqueología descubre monumentos que parecen mucho más antiguos que la historia misma, construidos con habilidades muy superiores a los que los primeros cazadores-recolectores debían poseer. En este documental, exploraremos el misterio de la última era de hielo, su súbito final, sus devastadoras consecuencias y la posibilidad de que un capítulo entero de la historia humana fuese borrado con ella. Oirás las leyendas, verás la evidencia y decidirás por ti mismo qué borró realmente la era de hielo. Hace unos 12.800 años antes de la era presente, la Tierra sufrió un súbito y dramático colapso climático. Este periodo se conoce como el Younger Dryas y marcó la gran interrupción final al cierre de la última era de hielo. Por miles de años, el planeta había estado emergiendo del agarre de una glaciación masiva. Las temperaturas subían gradualmente, las capas de hielo retrocedían y los ecosistemas empezaban a estabilizarse. Las comunidades humanas, aún cazadores y recolectores en su mayoría, se ajustaban a estas condiciones cambiantes. Entonces, en lo que parece haber sido un lapso muy corto, el calentamiento se interrumpió. Un rápido descenso a condiciones frías barrió gran parte del hemisferio norte, sumiendo vastas regiones de nuevo en ambientes casi glaciales. El Younger Dryas duró unos 1.200 años. Durante este intervalo, el clima de la Tierra regresó al frío severo de la era de hielo presente. Las temperaturas en partes de Europa y Norteamérica cayeron dramáticamente. Glaciares que habían estado retrocediendo se estabilizaron y en algunas áreas avanzaron otra vez. El retorno de condiciones gélidas perturbó profundamente tanto ecosistemas como a sociedades humanas tempranas. Lo que parecía ser un movimiento firme hacia climas más cálidos y estables fue súbitamente revertido. La causa de este colapso climático ha sido objeto de extenso debate. Explicaciones tradicionales a menudo se centran en cambios naturales en la circulación de las corrientes oceánicas. Según esta visión, vastas cantidades de agua dulce derretida de glaciares en retroceso pudieron verterse en el Atlántico Norte. Este influjo de agua dulce pudo interrumpir el sistema de corrientes conocido como la circulación del vuelco meridional del Atlántico, que lleva aguas cálidas tropicales al norte. Si esta cinta transportadora se debilitó o paró, las regiones del norte se habrían enfriado rápidamente, mientras el hemisferio sur experimentaba cambios distintos. Esta sigue siendo una de las explicaciones científicas más aceptadas. Sin embargo, empezando a finales del siglo XX, una teoría alternativa ganó atención. Esta idea es conocida como la hipótesis del impacto del Younger Dryas. Sugiere que el colapso climático no fue gatillado solo por cambios en circulación oceánica, sino por un evento súbito y catastrófico, la explosión o impacto de un objeto celeste. Según esta hipótesis, ya sea un gran cometa o un meteoro fragmentado,
entró en la atmósfera terrestre y golpeó con inmensa fuerza hace unos 12.800 años. Las consecuencias de tal evento habrían sido devastadoras. El impacto, o serie de impactos, pudo causar enormes incendios forestales, inundaciones masivas, destructivas explosiones aéreas y el rápido enfriamiento de la atmósfera. Según los proponentes de la hipótesis, el cataclismo del Younger Dryas representó un punto de inflexión crucial en la prehistoria humana. La súbita caída de temperatura habría alterado paisajes a escala continental. La megafauna ya bajo estrés, como mamuts y mastodontes, habrían enfrentado condiciones aún más duras. Grupos humanos dependían de la caza mayor o que empezaban a experimentar con formas de subsistencia más asentadas. Habrían encontrado severos desafíos. Tierras de cultivo y plantas silvestres aptas para recolección pudieron ser devastadas por el abrupto cambio climático. Esta teoría también conlleva una implicación más profunda y controversial. Algunos investigadores y escritores populares han sugerido que el cataclismo del Younger Dryas pudo borrar civilizaciones tempranas. Bajo esta visión, culturas avanzadas pudieron existir antes de hace 12.800 años, solo para ser destruidas por el súbito retorno de condiciones glaciales. De ser cierto, esto significaría que la historia humana previa al auge de las civilizaciones antiguas conocidas, como las de Mesopotamia o Egipto, pudo ser más complejo de lo creído tradicionalmente. Escritores como Graham Hancock y Randall Carlson han llevado esta interpretación a la atención pública general. Argumentan que los mitos de inundaciones y cataclismos, preservados en tradiciones por el mundo, pueden ser memorias distantes de este periodo destructivo. En su narrativa, el Younger Dryas se vuelve la gran línea divisora, un punto cero, cuando civilizaciones anteriores fueron barridas, dejando a sociedades posteriores empezar de nuevo una vez que el clima se estabilizó. Pero si el Younger Dryas fue gatillado por un súbito evento cósmico, entonces los científicos preguntan, ¿dónde está la prueba? Durante las últimas décadas, investigadores han señalado rastros físicos inusuales hallados en suelos y sedimentos alrededor del mundo. Estos rastros son pequeños en tamaño, pero sugieren eventos de enorme escala. Los nanodiamantes son diminutos cristales de carbono, medidos en nanómetros mucho más pequeños que el ancho de un cabello humano. Son importantes porque a menudo se forman bajo calor y presión extremos, como durante impactos de meteoros o explosiones masivas en la atmósfera. Algunos investigadores afirman haber hallado estos nanodiamantes en capas de sedimento que datan del inicio del Younger Dryas, hace unos 12.800 años. Su presencia se toma como una posible señal de un encuentro violento entre la Tierra y un cometa o meteoro. De ser cierto, significaría que un golpe cósmico dejó atrás no solo destrucción, sino también una huella microscópica encerrada en el suelo. Otra pieza de evidencia a menudo mencionada es el iridio. Este es un elemento raro en la superficie terrestre, pero es mucho más común en meteoritos. Científicos que estudian el límite entre diferentes capas geológicas a veces buscan picos en las concentraciones de iridio. Un ejemplo famoso es la capa global de iridio conectada al impacto que terminó la era de los dinosaurios. En el caso del Younger Dryas, algunos estudios sugieren que hay picos pequeños pero inusuales de iridio en sedimentos en Norteamérica, Groenlandia y otras regiones. Partidarios de la hipótesis del impacto argumentan que esto podría ser un rastro dejado por un objeto cósmico que explotó en el cielo o golpeó la Tierra.
Críticos, sin embargo, notan que el iridio también puede venir de actividad volcánica u otros procesos naturales, y advierten que los hallazgos no siempre son consistentes entre sitios. Una tercera línea de evidencia viene de capas de hollín y ceniza, a veces llamadas mantos negros. Estas son bandas sedimentarias oscuras halladas en varios sitios arqueológicos y geológicos que datan del inicio del Younger Dryas. Parecen registrar incendios masivos que barrieron los paisajes. Proponentes de la teoría del impacto argumentan que tal quema extendida sería consistente con un cometa explotando en la atmósfera, liberando suficiente calor para incendiar bosques y praderas a través de continentes. De ser cierto, esto explicaría la aparición súbita y simultánea de capas oscuras en suelos a miles de kilómetros de distancia. Aún así, como los nanodiamantes y el iridio, otros científicos argumentan que incendios naturales ligados a cambios climáticos también podrían explicar estos hallazgos. Tomados en conjunto, estos tres tipos de evidencia se usan para apoyar la idea de que un evento de impacto súbito ocurrió al inicio del Younger Dryas. Estas no son las únicas pistas que apuntan hacia un cataclismo. También hay formas de evidencia que no son puramente científicas, y aunque plantean más preguntas que respuestas, también exigen atención. En las colinas del suroeste de Turquía yace uno de los descubrimientos arqueológicos más notables de la era moderna. Este sitio, conocido como Göbekli Tepe, ha cambiado cómo los eruditos piensan sobre los inicios de la civilización humana. Descubierto primero en los 60s y luego estudiado en detalle por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt en los 90s, Göbekli Tepe reveló círculos de masivos pilares de piedra dispuestos en anillos. Cada pilar está decorado con tallas de animales y símbolos abstractos. La datación por radiocarbono muestra que el sitio tiene unos 11.600 años, lo que lo hace mucho más antiguo que Stonehenge en Bretaña o las pirámides en Egipto. Para muchos, Göbekli Tepe es el complejo de templos más antiguo conocido en el mundo. Las piedras de Göbekli Tepe miden hasta 5 metros de alto y pesan varias toneladas. Una de las más famosas es el Pilar 43, a menudo llamado la Piedra del Buitre. En su superficie hay un buitre con las alas extendidas, un escorpión, varias aves y un disco redondo llevado en las garras de uno de los animales. Pero estos símbolos han inspirado diferentes interpretaciones. La arqueología tradicional usualmente lo ve como parte de la imaginería ritual. El buitre, por ejemplo, podría representar la muerte, ya que los buitres se asociaban con los entierros celestes de pueblos antiguos. El escorpión puede simbolizar peligro o transformación. Juntos, los símbolos pudieron ser parte de una historia conectada a visiones chamánicas o creencias sobre la vida y la muerte. Sin embargo, en 2017, una interpretación muy diferente fue propuesta por el Dr. Martin Sweetman y su equipo en la Universidad de Edimburgo. Argumentaron que las tallas en la piedra del buitre no son simplemente símbolos rituales, sino que son en realidad registros astronómicos. Usando programas de computadora para reconstruir el cielo antiguo, emparejaron los animales en la piedra con constelaciones. En su visión, el escorpión corresponde a la constelación Escorpio. El ave puede representar Sagitario o Águila, y otros símbolos encajan con Virgo y Capricornio. El disco circular llevado por el ave, sugirieron, podría representar un cometa o un fragmento de un cometa. Cuando probaron esta alineación, encontraron que el patrón del cielo encajaba mejor con el del año 10.950 a.C.,
una fecha que coincide con el inicio del Younger Dryas, un periodo de súbito y catastrófico enfriamiento. Según Sweetman y sus colegas, la piedra del buitre podría ser el registro más antiguo de un impacto de cometa jamás descubierto. Sugieren que Göbekli Tepe sirvió como un observatorio temprano, donde la gente rastreaba cuidadosamente el cielo y talló la memoria de un desastre que moldeó su mundo. Esta idea conecta directamente el sitio con la hipótesis del impacto del Younger Dryas, que propone que un cometa o fragmentos de un enjambre de meteoros golpeó la Tierra hace unos 12.800 años, causando incendios, inundaciones y una dramática caída en las temperaturas. No todos los eruditos aceptan esta interpretación. Arqueólogos trabajando en Göbekli Tepe advierten que vincular tallas de animales directamente con constelaciones puede ser demasiado especulativo. Argumentan que no hay evidencia clara de que la gente de esa era poseyera conocimiento astronómico avanzado. Los críticos también notan que las tallas pueden tener múltiples significados y que el salto de arte simbólico a mapas estelares precisos no está bien soportado. Aún así, la teoría ha traído mucha atención por cuán cercanamente la fecha coincide con el inicio del evento Younger Dryas. Algunos investigadores van aún más lejos. Por ejemplo, Graham Hancock ve la piedra del buitre como evidencia de que sobrevivientes de una civilización perdida llevaron su conocimiento al mundo neolítico temprano. Según esta visión, Göbekli Tepe no fue la creación de simples cazadores-recolectores, sino que fue influenciado, o incluso construido, por gente que preservó habilidades avanzadas después del fin de la era de hielo. Esta idea se conecta a una pregunta más grande. ¿Cómo pudieron grupos de cazadores-recolectores, que aún no habían desarrollado la agricultura o aldeas permanentes, haber creado un sitio tan monumental? La escala de Göbekli Tepe requiere planificación, organización y coordinación laboral que parece mucho más allá de lo que pequeñas bandas nómadas se creían capaces. Algunos eruditos ahora piensan que construir el sitio pudo haber desatado el desarrollo de la agricultura y la vida sedentaria, ya que la necesidad de alimentar grandes grupos de trabajadores alentó los primeros experimentos con plantas domesticadas. Pero para aquellos que ven el sitio como evidencia de un pasado olvidado, la respuesta yace en conocimiento transmitido de una cultura anterior más avanzada. La edad de Göbekli Tepe solo profundiza el misterio. El sitio es al menos 6.000 años más antiguo que las pirámides egipcias. Para poner esto en perspectiva, más tiempo separa a Göbekli Tepe de las pirámides que el que separa las pirámides de nosotros hoy. Ese lapso de casi 12.000 años desafía nuestra comprensión de cuándo y cómo comenzó la civilización humana. Si Göbekli Tepe fue de hecho un complejo más de templos, entonces fue construido mucho antes del auge de la escritura, las ciudades o incluso la agricultura extendida. Para algunos, esta línea de tiempo es evidencia de que pudimos haber subestimado los logros de los pueblos de la era de hielo, o que sus posibilidades fueron el legado de civilizaciones que vinieron antes que ellos. Tan impactante como es Göbekli Tepe, no está solo. Alrededor del mundo, hay otras estructuras antiguas que parecen más viejas o más avanzadas de lo esperado, pero esta vez bajo el mar. Ciudades hundidas y civilizaciones perdidas.
Existe la idea de que el mundo que vemos hoy es solo parte de la historia de nuestro pasado. Muchas líneas costeras que alguna vez albergaron vida, asentamientos y quizás incluso ciudades están ahora ocultas bajo el mar. Durante la última era de hielo, los niveles del mar están mucho más bajos porque mucha del agua del planeta estaba atrapada en capas de hielo. Cuando el hielo se derritió, los mares subieron hasta 120 metros. Esta subida inundó vastas áreas de tierra que la gente alguna vez llamó hogar. Si comunidades humanas tempranas construyeron aldeas, santuarios o incluso centros más grandes a lo largo de estas costas antiguas, mucha de esta evidencia yacería ahora bajo el agua. Entonces, ¿dónde podemos hallar realmente estas pistas submarinas? La respuesta es simple: en todo el mundo. Uno de los ejemplos más famosos de un mundo ahogado es Doggerland. Esta fue una vasta extensión de tierra que alguna vez conectó Gran Bretaña con Europa continental. Entre 10.000 y 7.000 años atrás, fue hogar de ríos, lagos, pantanos y fértiles terrenos de caza. Los arqueólogos creen que mantuvo prósperas comunidades mesolíticas de cazadores y recolectores. La evidencia de Doggerland ha salido a la luz lentamente. Pescadores en el Mar del Norte han sacado huesos de mamuts, leones e incluso humanos, junto con herramientas de piedra y armas. Estos hallazgos muestran que la Tierra alguna vez estuvo llena de vida. Hoy, con ayuda de sondeos sísmicos y simulaciones por computadora, los científicos han podido mapear los antiguos ríos y valles que corrían a través de ella. Pero Doggerland no duró. Mientras el clima se calentaba, los glaciares se derretían y los mares subían. Con el tiempo, la Tierra se encogió a islas bajas antes de desaparecer completamente bajo el agua. Alrededor del 6200 a.C., un deslizamiento submarino masivo frente a la costa de Noruega, conocido como el deslizamiento Storega, pudo haber enviado un tsunami a estrellarse contra lo que quedaba en Doggerland. Algunos investigadores sugieren que esta inundación destruyó las últimas áreas habitables, forzando a los sobrevivientes a migrar tierra adentro. Debido a su súbita desaparición, algunos han llamado a Doggerland la Atlántida de Europa. ¿Cuántos otros Doggerlands podrían yacer ocultos bajo los mares del mundo, llevando con ellos capítulos olvidados de la historia humana? Dwarka, lejos de Europa, frente a la costa de India, yace otro sitio que conecta mito con arqueología. Los textos antiguos de la tradición hindú describen una ciudad llamada Dwarka, construida por el señor Krishna. Según la historia, era una ciudad rica, fortificada con muros, puertas y un puerto bullicioso. Pero tras la partida de Krishna de la tierra, el mar se tragó la ciudad, dejando solo leyendas atrás. En el siglo XX, arqueólogos marinos empezaron a explorar las aguas cerca de la Dwarka moderna en Gujarta. Empezando en los 60s y continuando en décadas posteriores, buzos descubrieron bloques de piedra, anclas y estructuras que sugerían la presencia de un puerto antiguo. Algunos hallazgos incluyeron grandes muros y cimientos circulares. Estos descubrimientos dieron nueva vida a la idea de que el mito de Dwarka podría basarse en un lugar real. Datar el sitio ha sido difícil. Algunos artefactos sugieren que puede tener más de 9.000 años, lo que la haría más antigua que las primeras ciudades indias conocidas. Otros estudios apuntan a fechas más jóvenes, más cerca de 3.000 a 4.000 años atrás, encajando mejor con patrones conocidos de desarrollo urbano temprano en la región. El amplio rango de edades posibles es una razón por la que el sitio sigue siendo controversial.
Aún así, la evidencia es impactante. La presencia de anclas de piedra en particular sugiere que Dwarka fue alguna vez una importante ciudad portuaria. Sus estructuras, si se confirman, podrían coincidir con las descripciones en el Mahabharata de un asentamiento fortificado construido sobre tierra ganada al mar. En años recientes, exploraciones renovadas por el Servicio Arqueológico de la India y la Armada India han seguido atrayendo atención al sitio. Incluso hay planes para hacer las ruinas accesibles mediante turismo submarino, mostrando cuánta fascinación este mundo subacuático aún genera. Otro sitio misterioso yace en las aguas frente a la isla de Yonaguni, Japón. Descubierto en 1995 por un buzo, el monumento Yonaguni aparece como un conjunto masivo de estructuras de piedra yaciendo bajo las olas. El sitio tiene amplias plataformas, ángulos agudos y lo que parece ser escaleras y terrazas talladas en la roca. Algunos observadores describen calles, cruces e incluso rasgos que asemejan portales y pilares. Aquellos que argumentan que el sitio es hecho por el hombre lo ven como los restos de una ciudad antigua, quizás construida hace 10.000 años cuando los niveles del mar eran más bajos. Señalan agujeros en la roca que pudieron ser hechos por herramientas, uniones en ángulo recto entre bloques de piedra y marcas que asemejan símbolos. El profesor Masaaki Kimura, un sismólogo marino, ha sido una de las voces líderes apoyando esta interpretación. Él cree que el monumento muestra signos de construcción humana, posiblemente por el pueblo Jomon, que vivió en Japón durante esa era y desarrolló cerámica temprana. Otros eruditos son más cautelosos. El geólogo Robert Scotch y otros argumentan que las formaciones son naturales, moldeadas por terrenos y erosión. Señalan formaciones de roca naturales similares alrededor del mundo, como la calzada del gigante en Irlanda. Según esta visión, los escalones, terrazas y ángulos agudos pueden ser simplemente el resultado de fracturas tectónicas y procesos naturales. Aún así, para muchos, las coincidencias son demasiado grandes para ignorarlas. A continuación, en India, hay otra historia de templos reclamados por el mar. La ciudad costera de Mahabalipuram es famosa por su templo de la orilla, pero leyendas locales hablan de 7 magníficas pagodas construidas a lo largo de la costa. Según el relato, 6 de estos santuarios fueron tragados por el océano, dejando solo uno en pie. Por siglos la historia fue descartada como mito. Pero en 2002, después de que un poderoso tsunami retirara las aguas, exploradores notaron los contornos de estructuras de piedra mar adentro. Inmersiones subsecuentes por el Servicio Arqueológico de la India confirmaron que grandes muros, pilares rotos y tallas yacían bajo las olas. Los buzos incluso reportaron ver estatuas, incluyendo una figura masiva del señor Vishnu yaciendo en reposo. Algunos eruditos ven estos hallazgos como evidencia de que la leyenda de las 7 pagodas tenía un fundamento real. Los templos pudieron ser destruidos por tsunamis antiguos o la lenta subida del nivel del mar. La escala de las ruinas sumergidas sugiere que Mahabalipuram fue alguna vez un centro religioso aún más grande de lo pensado previamente. Para otros, los restos submarinos apuntan a algo mayor. La posibilidad de que asentamientos costeros avanzados, quizás datando de periodos anteriores, fueron borrados durante las turbulentas transiciones tras la era de hielo. Lejos cruzando el océano, cerca de las Bahamas, yace uno de los rasgos submarinos más debatidos.
La carretera de Bimini, descubierta en 1968, es una larga línea de bloques de piedra extendiéndose casi 1 kilómetro. Para algunos buzos, los bloques asemejan una carretera pavimentada o rompeolas, con formas rectangulares que parecen demasiado regulares para ser naturales. Proponentes de la teoría artificial argumentan que la carretera de Bimini es evidencia de una antigua cultura marítima, posiblemente ligada a civilizaciones destruidas al final de la era de hielo. Sugirieron que podría incluso ser un remanente de un mundo olvidado más grande, una señal de que constructores avanzados alguna vez vivieron en el Caribe miles de años antes de lo que la historia aceptada permite. Geólogos, sin embargo, contrarrestan que las piedras son roca de playa natural, creada cuando sedimentos se endurecieron y luego se fracturaron en patrones geométricos. Según esta explicación, la semejanza con mampostería es una coincidencia de la naturaleza. Aunque las explicaciones científicas para cada uno de estos sitios suenen lógicas, para algunas personas, eso no es suficiente. Se siente extraño que tantas estructuras submarinas hayan sido halladas, avanzadas en diseño, comparables a lo que vemos en la historia conocida, pero mucho más antigua. Y además de eso, quién sabe cuántas más de estas estructuras ocultas siguen yaciendo ahí en las profundidades, esperando décadas a ser descubiertas, e incluso más décadas antes de que podamos descifrarlas realmente. Pero, ¿y si todo esto no es una coincidencia? Si todas estas estructuras submarinas apuntan hacia otra leyenda, una contada primero por el filósofo griego Platón. Alrededor del año 360 a.C., Platón describió la Atlántida en dos de sus diálogos, Timeo y Critias. En estos textos, la Atlántida fue retratada como un poderoso imperio insular ubicado más allá de las columnas de Hércules, que es el nombre antiguo para el estrecho de Gibraltar. Según Platón, los atlantes alguna vez gobernaron vastos territorios y supusieron una amenaza incluso para Atenas, antes de que su civilización desapareciera en un solo día y noche de terremotos e inundaciones. El relato de Platón no fue enmarcado como mitología en el sentido griego tradicional. Más bien, fue representado como una memoria histórica, preservada por sacerdotes egipcios y transmitida a través de Solón, el estadista ateniense. Dado que Platón era tanto un filósofo como un narrador, los eruditos continúan debatiendo si pretendía que la Atlántida fuera una alegoría sobre la arrogancia y la caída de los imperios, o si estaba transmitiendo fragmentos de una tradición más antigua. Lo que es seguro es que esta única historia dio lugar a siglos de especulación sobre si la Atlántida había sido alguna vez un lugar real en la Tierra. Cuando ponemos la historia de Platón contra el telón de fondo de la última era de hielo, emergen nuevas dimensiones de interpretación. Durante el pico de la era de hielo, que terminó hace unos 11.700 años, los niveles del mar eran más de 100 metros más bajos que hoy. Vastas extensiones de tierra que ahora están bajo el mar estaban entonces secas, formando llanuras costeras que podían soportar asentamientos humanos, mientras las grandes capas de hielo se derretían al final del periodo Younger Dryas. Enormes volúmenes de agua entraron en los océanos. Las líneas costeras cambiaron dramáticamente y regiones enteras que habían sido habitables fueron sumergidas. Esta realidad geológica provee un concepto para el relato de Platón. Si la Atlántida fue descrita hundiéndose bajo el mar alrededor del 9600 a.C., esa fecha se alinea cercanamente con las etapas finales de la era del hielo. La superposición entre cronología de Platón y este periodo de cambio climático dramático ha animado a algunos a conectar la historia de la Atlántida con la memoria de eventos reales, cuando los mares crecientes borraron paisajes costeros enteros.
Desde esta perspectiva, la Atlántida puede no representar una sola ciudad o imperio, sino un símbolo de los muchos asentamientos perdidos en las aguas al final de la era del hielo. Aún así, los intentos de señalar una ubicación física para la Atlántida han tomado muchas formas. Algunos investigadores miran al Océano Atlántico abierto, argumentando que la ubicación de Platón de la isla más allá de las columnas de Hércules apunta al oeste. En este contexto, las Azores, un grupo de islas volcánicas pertenecientes a Portugal, son a veces propuestas como remanentes de las tierras altas atlantes. Dado que los Azores se elevan abruptamente desde el fondo oceánico, algunos han sugerido que alguna vez pudieron ser parte de una masa de tierra más grande, parcialmente sumergida por la subida del nivel del mar post-era de hielo. La idea de los Azores como los picos montañosos de la Atlántida fue popularizada a finales del siglo XIX por escritores como Ignatius Donnelly, cuyo libro Atlántida, el mundo antediluviano, ató el mito a teorías de un diluvio global. Sin embargo, la elevación geológica muestra que las Azores han sido islas por millones de años, arrojando dudas sobre su conexión con un continente desaparecido de la era de hielo. Otras propuestas sitúan la Atlántida lejos del Atlántico. Una sugerencia particularmente llamativa es que la civilización perdida alguna vez yació bajo la Antártida. Esta idea ganó tracción en parte debido a mapas del período moderno temprano, que algunos afirmaban representaban la costa antártica libre de hielo. Los defensores argumentan que durante la era de hielo, partes de la Antártida pudieron estar libres de hielo y habitables, albergando una sociedad avanzada luego enterrada bajo las capas de hielo en expansión. Esta teoría resuena con la fascinación más amplia en torno a la Atlántida como un repositorio potencial de conocimiento perdido, un tema explorado en obras especulativas modernas. Sin embargo, la ciencia convencional rechaza fuertemente la idea de civilizaciones de la era de hielo en la Antártida, notando que el continente ya estaba fuertemente glaciado por millones de años, mucho antes de que los humanos pudieran haberse asentado allí. Una tercera línea de especulación nos lleva al desierto del Sahara, específicamente un rasgo geológico conocido como la estructura de Richat o el Ojo del Sahara. Ubicada en Mauritania, esta masiva formación circular mide casi 40 kilómetros de ancho y es claramente visible desde el espacio. Sus anillos concéntricos han llevado a algunos a comprenderla como la descripción de Platón de la Antártida, que hablaba de círculos alternos de tierra y agua alrededor de una isla central. Partidarios de esta visión argumentan que durante la era del hielo, cuando el Sahara era más verde y húmedo que hoy, la estructura de Richat pudo ser el centro de una sociedad próspera luego destruida por la desertificación y climas cambiantes. Si bien la semejanza entre la estructura de Richat y el texto de Platón es intrigante, los geólogos explican la formación como un resultado natural de la erosión, no construcción humana. Ninguna evidencia arqueológica la ha vinculado aún a la cultura prehistórica avanzada. Lo que une estas diferentes teorías, ya sea en el Atlántico, la Antártida o el Sahara, es su conexión con el final de la era de hielo. Este fue un tiempo de gran agitación, cuando los ambientes se transformaron rápidamente y los humanos enfrentaron el desafío de adaptarse a nuevas costas, climas cambiantes y la inundación de tierras otrora fértiles. En este contexto, la Atlántida de Platón puede ser vista como parte de una memoria humana más grande de mundos perdidos en el agua. Lo que es interesante es que muchas civilizaciones, en partes muy diferentes del mundo, cuentan historias de un gran diluvio.
Estas historias no son idénticas, pero todas comparten un tema común: una poderosa inundación que destruye a la mayoría de la humanidad, dejando solo unos pocos sobrevivientes que llevan la vida a la siguiente era. Los eruditos han notado desde hace tiempo que tales mitos a menudo parecen reflejar memorias de eventos reales, y algunos sugieren que pueden recordar los dramáticos cambios ambientales que siguieron al final de la era de hielo. Uno de los relatos más conocidos es la historia bíblica de Noé. En el libro del Génesis, la humanidad se ha vuelto corrupta y Dios decide limpiar el mundo con un diluvio. Noé es elegido para construir una gran arca, una embarcación de madera capaz de sobrevivir a las aguas crecientes. A bordo, reúne a su familia y parejas de animales, preservando el mundo viviente de la destrucción. Tras 40 días y noches de lluvia, las aguas eventualmente retrocedieron y el arca se posó en una montaña. Noé y sus descendientes entonces repueblan la tierra. Si bien esta historia se enmarca como una lección moral en la tradición religiosa de los antiguos hebreos, es también una vívida descripción de supervivencia contra fuerzas naturales abrumadoras. Siglos antes de que los textos hebreos fueran escritos, el pueblo mesopotámico también habló de un gran diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas, encontramos el relato de Utnapishtim. Él es advertido por el dios Ea que un diluvio divino pronto destruirá a la humanidad. Como Noé, construye un gran bote, trae a su familia y preserva animales y semillas. Cuando las aguas finalmente se asientan, su embarcación se posa en una montaña. En el sur de Asia, la tradición hindú preserva una versión diferente del mismo tema. La historia habla de Manu, el primer hombre, quien es advertido por un pequeño pez sobre una inundación venidera. El pez pide su protección y a cambio promete salvarlo del desastre. Manu cría al pez, que crece enormemente y luego se revela como una encarnación del dios Vishnu. El pez divino instruye a Manu a construir un bote, y cuando llega el diluvio el pez jala el bote a la seguridad con su cuerno. De Manu, la vida continúa en la nueva era. Lejos en las Américas, los pueblos indígenas también recuerdan grandes inundaciones y catástrofes que acabaron mundos. En las tradiciones de los mayas, hay historias de que la humanidad ha pasado por varias creaciones y destrucciones. Una de estas destrucciones involucró una inundación masiva, barriendo una raza anterior de humanos antes de que un nuevo mundo fuera creado. Los Hopi, un pueblo nativo americano del suroeste, también hablan de mundos previos que fueron destruidos porque los humanos perdieron la armonía con el orden de la vida. Según su tradición, uno de estos mundos terminó en una inundación, con solo un pequeño grupo de sobrevivientes escapando para empezar de nuevo. Cuando ponemos estos mitos lado a lado, un patrón se vuelve claro. A menudo las historias difieren en sus detalles. En el corazón de cada una yace la humanidad sobreviviendo a una gran catástrofe y siendo forzada a empezar de nuevo desde cero. Si ahora tomamos en cuenta la evidencia arqueológica, vemos que las estructuras monumentales más antiguas conocidas datan de alrededor de 11.000 a 12.000 años atrás. Este periodo se alinea precisamente con el fin de la última era de hielo. En otras palabras, para muchos científicos, esta es una razón suficientemente fuerte para creer realmente que este periodo marcó un reinicio de la civilización humana.
Hay, sin embargo, una teoría sobre quiénes fueron realmente estos sobrevivientes. ¿Quién llevó la responsabilidad de asegurar que la humanidad continuara después de la gran catástrofe? Según muchos, las figuras recordadas en mitos como dioses pueden no haber sido seres divinos en el sentido sobrenatural, sino más bien sobrevivientes humanos de culturas avanzadas que existieron antes del final de la era de hielo. Cuando su propio mundo fue destruido, estos sobrevivientes pudieron preservar fragmentos de conocimiento y luego compartirlo con los grupos dispersos de cazadores y recolectores que quedaron. La idea es especulativa, pero ayuda a explicar un rompecabezas en la historia humana. El súbito auge de habilidades complejas como construcción a gran escala, astronomía y ley organizada, en los siglos que siguieron a la era de hielo. Registros arqueológicos muestran que por decenas de miles de años, grupos humanos vivieron mayormente como cazadores y recolectores nómadas. Sus herramientas eran simples, sus refugios temporales y sus estructuras sociales pequeñas en escala. Luego, en un tiempo relativamente corto, vemos la aparición de arquitectura monumental, observaciones astronómicas precisas y los primeros estados organizados. El salto parece tan grande que algunos investigadores sugieren que no pudo ser una progresión enteramente natural. En cambio, podrían reflejar la transferencia del conocimiento de aquellos que habían vivido antes de las inundaciones y el colapso glacial. A través de diferentes tradiciones, encontramos mitos de dioses que llegan del mar o de tierras distintas después de un gran desastre. En la cultura mesoamericana, los mayas y otros pueblos contaban historias de deidades conectadas con el agua, inundaciones y renacimiento. Sus dioses a menudo traían herramientas de conocimiento, enseñando a los humanos cómo cultivar, medir el tiempo y observar los cielos. Similarmente, en el Antiguo Egipto, hay tradiciones de dioses que vinieron de a través de las aguas. Figuras como Osiris no solo estaban asociadas con el inframundo, sino que también eran descritas como portadores de orden, agricultura y civilización. En ambos casos, el conocimiento aparece como un don rápido para forasteros que potencialmente llegan tras la destrucción. Para aquellos que apoyan la teoría de los sobrevivientes de la era de hielo, tales paralelos son más que coincidencia. Los ven como memorias de personas reales, grupos que soportaron los cambios climáticos y luego aparecieron ante sociedades menos avanzadas como seres de inmenso poder. Para una comunidad de cazadores viviendo en pequeños campamentos, alguien que pudiera explicar cómo medir las estrellas o irrigar cultivos de hecho pareciera divino. Estos encuentros pudieron ser preservados en mitos, donde maestros humanos lentamente se transformaron en figuras divinas durante siglos de recuento. Esta idea también se ha cruzado con uno de los misterios más perdurables de la historia humana: los orígenes de los sumerios. Alrededor del 4000 al 3000 a.C., en las tierras fértiles de Mesopotamia, la primera civilización urbana emergió con extraordinaria velocidad. Los sumerios desarrollaron escritura, matemáticas, astronomía y leyes complejas antes que cualquier otra cultura conocida. Sus ciudades-estado representaban templos monumentales, intrincados sistemas administrativos y redes de comercio organizadas. Lo que desconcierta a muchos eruditos es cómo todos estos elementos aparecieron casi simultáneamente, con poca evidencia de un largo periodo de desarrollo gradual. Los propios mitos sumerios hablan de épocas anteriores en las que el mundo había sido destruido y rehecho. Describen grandes inundaciones, batallas cósmicas y tiempos cuando los humanos vivían bajo la guía directa de seres poderosos.
Estos seres, recordados como dioses, a menudo se decía que habían dado a la humanidad las herramientas de la civilización: lenguaje, agricultura, construcción y ley. Los sumerios no se presentaban a sí mismos como los inventores de la cultura, sino como receptores de ella, heredando conocimiento de aquellos que vinieron antes. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los sumerios pudieron haber preservado la memoria de pueblos anteriores, ahora perdidos. En esta interpretación, los dioses de Mesopotamia no eran seres de otro mundo, sino ecos de sobrevivientes humanos que transmitieron habilidades avanzadas, después de las crisis ambientales de la tardía era de hielo. Con el tiempo, mientras la memoria de estos sobrevivientes se volvía distante, fueron recordados en mitos como figuras divinas que descendieron para guiar a la humanidad. La subtanidad del logro sumerio ha fascinado largamente a los historiadores. La escritura cuneiforme, una de sus mayores contribuciones, aparece completamente formada en lugar de evolucionar lentamente desde símbolos anteriores. Su entendimiento de las matemáticas incluía valor posicional y geometría, que usaban para calcular tierras, construir canales y rastrear movimientos celestes. En astronomía, registraron detallados mapas estelares y desarrollaron calendarios atados a ciclos tanto lunares como solares. También establecieron algunos de los primeros códigos legales, fijando reglas para el comercio, la propiedad y la conducta social. Cada uno de estos avances es notable por sí solo, pero juntos se representan una profunda transformación en la sociedad humana. Desde un punto de vista académico convencional, estos logros pueden explicarse como el producto de geografía favorable y creatividad humana. Los ricos suelos de Mesopotamia, nutridos por los ríos Tigris y Éufrates, permitieron excedentes de comida que soportaron el crecimiento poblacional y la urbanización. Los excedentes liberaron a algunos individuos de la agricultura, permitiéndoles especializarse como escribas, constructores o sacerdotes. La innovación se construyó sobre la innovación, hasta que emergieron sistemas complejos. Sin embargo, para aquellos que apoyan la teoría de los sobrevivientes de la era de hielo, la agrupación súbita de estas habilidades sigue siendo sorprendente. Afirman que se asemejan menos a una evolución lenta y más a una herencia repentina de conocimiento olvidado. En Mesoamérica, dioses como Quetzalcóatl eran recordados como civilizadores que trajeron agricultura, ley y orden después de que mundos anteriores fueran destruidos. En Egipto, a dioses como Tot se le acreditaba dar a la humanidad la escritura y las matemáticas. En Mesopotamia se decía que el dios Enki había otorgado sabiduría y guiado a los humanos a través de inundaciones y desastres. Similar a los sumerios, los antiguos mayas también creían que la historia no era una línea recta, sino una serie de eras repetitivas. Su calendario era uno de los más avanzados del mundo antiguo. Según la tradición maya, hubo 4 mundos antes del nuestro, cada uno destruido a su vez. Estos mundos terminaron en fuego, inundación u otros desastres, barriendo a la gente que vivía en ellos. La era presente, en la creencia maya, es el 5.º mundo. Comenzó después de la última gran destrucción y es el tiempo en el que ahora vivimos. Esta idea de mundos recurrentes muestra cuán profundamente los mayas vinculaban el destino humano con ciclos de creación y catástrofe. La estructura del calendario maya misma reforzaba esta forma de pensar. El ciclo Xolquín, de 260 días, se unía con el año Ahab, de 365 días, para crear la rueda calendárica, un ciclo de 52 años. Más allá de esto, el calendario de cuenta larga permitía a los mayas rastrear vastos tramos de tiempo.
extendiéndose miles de años al pasado y al futuro. En sus mitos, estos ciclos no eran solo sobre medir el tiempo, sino sobre prepararse para la posibilidad de que la historia misma pudiera repetirse. Para ellos, la destrucción de una era y el nacimiento de otra era parte del orden natural. En el siglo XX, una voz muy diferente revivió este tema de catástrofes recurrentes. Edgar Cayce, a menudo llamado el profeta durmiente, se hizo famoso por las predicciones que daba mientras estaba en estados de trance. Una de sus ideas más llamativas fue que los cataclismos ocurren en ciclos, repitiéndose a través de las eras. Cayce creía que la Tierra sufre cambios súbitos y violentos que remodelan continentes, hunden islas y traen nuevas tierras a la superficie. Incluso predijo que la tierra perdida de la Atlántida, que él afirmaba se había hundido miles de años antes, se alzaría de nuevo en el siglo XX. Cayce describió estos eventos como parte de un ritmo cósmico más grande. Habló de cambios en los polos de la Tierra, terremotos violentos e inundaciones masivas que borrarían líneas costeras enteras. Aunque sus marcos de tiempo no ocurrieron como describió, su visión de destrucción cíclica dejó una marca duradera en las interpretaciones modernas de la historia antigua. Para muchos que siguieron su trabajo, las ideas de Cayce hacían eco de los mitos de civilizaciones como los mayas, que veían la historia humana moldeada por finales repetidos y nuevos comienzos. En décadas más recientes, investigadores fuera de la corriente principal han retomado temas similares. Randall Carlson, un explorador geológico, es uno de los más prominentes. Carlson argumenta que la Tierra es golpeada periódicamente por escombros cósmicos, especialmente del enjambre de meteoros Táuridas. Según su trabajo, cada pocos miles de años el planeta pasa a través de regiones densas de este enjambre cometario, aumentando el chance de impactos devastadores. Él conecta estos encuentros con inundaciones masivas, eventos de enfriamiento súbito y destrucción extendida registrada tanto en la geología como en los mitos. Las visiones de Carlson se vinculan directamente al periodo Younger Dryas. Él cree que esto no fue un cambio climático gradual, sino el resultado de impactos o explosiones desde el espacio. La capa de sedimento de manto negro, llena de nanodiamantes y partículas magnéticas, es para él evidencia de estos eventos súbitos. Él ve el Younger Dryas como el más reciente en una serie de cataclismos recurrentes, cada uno dejando atrás tanto rastros físicos en el paisaje como memorias culturales en los mitos. Graham Hancock también habla de culturas avanzadas que pudieron existir antes del Younger Dryas, solo para ser destruidas por el cataclismo que terminó la era de hielo. En su visión, sobrevivientes de ese desastre llevaron fragmentos de su conocimiento a sociedades posteriores, plantando las semillas para la aparición súbita de la agricultura, astronomía y arquitectura monumental. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre esto? ¿Vivimos realmente en un mundo definido por ciclos sin fin de catástrofe? La figura científica más importante que explicó el patrón de las eras de hielo de la Tierra fue Milutin Milankovic, un matemático y astrónomo serbio que trabajó a inicios del siglo XX. Sus ideas ahora se llaman los ciclos de Milankovitch. Él mostró que cambios pequeños y predecibles en la órbita e inclinación de la Tierra controlan el tiempo de las eras de hielo y periodos cálidos. Estos cambios ocurren lentamente, durante decenas de miles de años,
pero son suficientemente poderosos para remodelar el clima del planeta. Milankovitch se centró en 3 ciclos principales. El primero es la excentricidad, que mide cuán circular u ovalada es la órbita de la Tierra. Durante un ciclo de unos 100.000 años, la órbita cambia de casi redonda a ligeramente más estirada. Esto afecta cuánta energía solar llega a la Tierra en diferentes momentos del año. El segundo ciclo es la oblicuidad, la inclinación del eje de la Tierra. Hoy, la inclinación es de unos 23,4 grados, pero cambia entre 22,1 y 24,5 grados en un ciclo de unos 41.000 años. Una mayor inclinación hace los veranos más calientes y los inviernos más fríos, especialmente en latitudes altas. El tercer ciclo es la precesión, a menudo llamado el tambaleo del eje de la Tierra. Es como el movimiento lento de un trompo y cambia la dirección de la inclinación de la Tierra en un ciclo de unos 26.000 años. La precesión cambia en qué momento del año la Tierra está más cerca del Sol, lo que altera la fuerza de las estaciones. Juntos, estos 3 ciclos controlan cómo se distribuye la luz solar en la Tierra. Lo que más importa es la luz solar de verano en el hemisferio norte, porque aquí es donde grandes capas de hielo crecen y se derriten. Cuando los veranos son frescos, el hielo permanece y los glaciares se expanden. Cuando los veranos son cálidos, el hielo se derrite y las capas de hielo retroceden. Durante cientos de miles de años, este balance ha creado el ritmo de eras de hielo e interglaciales que los científicos pueden ver en núcleos de hielo, sedimentos oceánicos y registros fósiles. La evidencia para estos ciclos es ahora fuerte. En los 70s, núcleos de aguas profundas revelaron patrones repetitivos de isótopos de oxígeno que coincidían con el tiempo predicho por la teoría de Milankovitch. Desde entonces, estudios de núcleos de hielo antártico y sedimentos oceánicos han confirmado que el clima de la Tierra sigue estos ritmos orbitales. Durante el último millón de años, las eras de hielo han tendido a durar unos 100.000 años, interrumpidas por periodos cálidos más cortos como el que vivimos hoy. Este patrón coincide con el ciclo de excentricidad, pero también está influenciado por la inclinación y precesión del eje de la Tierra. Los científicos también han usado estos registros para predecir el futuro. Basado solo en ciclos naturales, la Tierra debería permanecer en el interglacial actual por miles de años. Algunos estudios sugieren que la próxima era de hielo normalmente comenzaría en unos 10.000 años. Sin embargo, la actividad humana ya ha cambiado esta perspectiva. La liberación de gases de efecto invernadero ha elevado las temperaturas globales y puede retrasar el retorno natural de las capas de hielo mucho hacia el futuro. En otras palabras, mientras los ciclos orbitales aún operan, el sistema climático ahora está siendo remodelado por fuerzas fuera de esos ritmos naturales. La precesión, el ciclo de 26.000 años del tambaleo de la Tierra, juega un rol clave en esta historia. Hoy, la Tierra alcanza el perihelio, su punto más cercano al Sol, a inicios de enero, durante el verano del hemisferio sur. Esto hace los veranos sureños ligeramente más cálidos y los inviernos sureños ligeramente más fríos. En unos 13.000 años, esta situación se revertirá. La Tierra estará más cerca del Sol durante el verano del hemisferio norte, haciendo los veranos norteños más calientes y los inviernos más suaves. En largos periodos de tiempo, este ciclo cambia cuánto hielo sobrevive cada verano y ayuda a impulsar el avance y retroceso de los glaciares. El concepto de reforzamiento orbital, primero expuesto por Milankovitch y luego confirmado por décadas de datos, muestra que las eras de hielo de la Tierra no son desastres aleatorios. Son parte de un sistema natural, predecible en líneas generales y gobernado por la geometría de la órbita terrestre. Mientras mitos y teorías alternativas hablan de cataclismos súbitos, la explicación científica enfatiza cambios lentos y repetitivos impulsados por el Sol, la Tierra y la gravedad.
Estudiando estos ciclos, los científicos han construido una línea de tiempo de cambios climáticos pasados extendiéndose millones de años atrás. Han mostrado que cada glaciación de los últimos 900.000 años sigue el mismo patrón general. Las capas de hielo se expanden cuando la luz solar del verano en el norte es débil y retroceden cuando la luz solar de verano es fuerte. Esta visión no descarta que eventos súbitos, como erupciones volcánicas o impactos de asteroides, puedan influir en el clima. Pero el fundamento de los ciclos de la era de hielo descansa en la mecánica orbital. Hoy, los investigadores continúan refinando estos modelos. Usan simulaciones avanzadas por computadora para probar cómo la excentricidad, inclinación y precesión interactúan con otras partes del sistema climático, como corrientes oceánicas y gases de efecto invernadero. Estos estudios sugieren que los ciclos orbitales marcan el paso de las eras de hielo, mientras que retroalimentaciones como los niveles de dióxido de carbono amplifican los cambios. Esta combinación explica por qué el ciclo de 100.000 años ha sido tan dominante en la historia geológica reciente. La conclusión de la ciencia moderna es clara. La historia de las eras de hielo de la Tierra no es caos sin fin, sino que sigue un orden repetitivo establecido por la mecánica celeste. Vivimos en un periodo interglacial llamado el Holoceno, que comenzó hace unos 11.700 años. Sin influencia humana, el próximo ciclo glacial probablemente comenzaría en unos 10.000 años. Pero si las eras de hielo fueron cambios graduales, entonces, ¿cómo es posible que una civilización entera fuera aniquilada, junto con todo lo que habían construido, dejándonos solo con registros de lo que pasó después de la era de hielo? Por cientos de miles de años, la Tierra fue hogar de grandes mamíferos que vagaban por los continentes. En Norteamérica había mamuts, mastodontes, perezosos gigantes terrestres y tigres dientes de sable. En Europa y Asia, manadas de mamuts lanudos y rinocerontes lanudos pastaban en las estepas frías. Sudamérica tenía sus propios gigantes, incluyendo gliptodontes acorazados y camellos de gran tamaño. Australia fue hogar de marsupiales masivos como diprotodontes. Estos animales estaban bien adaptados a los ambientes fríos y secos de la era de hielo. Sin embargo, dentro de un periodo relativamente corto, aproximadamente entre 15.000 y 10.000 años atrás, la mayoría de ellos desapareció. La velocidad de esta extinción ha desconcertado a los científicos. Registros fósiles muestran que especies que habían prosperado por milenios se fueron en lo que parece, al menos en términos geológicos, ser un instante. Pero, ¿cuán instantánea fue esta desaparición? Esa pregunta nos lleva a una de las piezas de evidencia más impactantes y debatibles de la era de hielo: los mamuts congelados de Siberia. En el permafrost del norte de Siberia, exploradores han descubierto cadáveres de mamut preservados con extraordinario detalle. Algunos de estos animales estaban tan bien preservados por el hielo que su pelaje, carne e incluso órganos internos estaban intactos. Unos pocos fueron hallados con comida sin digerir aún en sus bocas o estómagos. Esto se ha tomado como evidencia de que los animales murieron y se congelaron tan súbitamente que la comida que masticaban permaneció preservada. De estos hallazgos vino la idea de una congelación instantánea. Según esta interpretación, un cambio súbito y catastrófico golpeó la región, bajando las temperaturas tan rápido que los animales pastando en los campos fueron congelados instantáneamente donde estaban. Partidarios de esta teoría a veces sugieren que una inclinación dramática del eje de la Tierra, o un shock climático súbito gatillado por un evento externo, pudo haber causado tal congelación rápida. Sin embargo, la ciencia convencional es cautelosa sobre esta conclusión. Los mamuts congelados son ciertamente notables, pero su preservación puede no requerir explicaciones tan extremas.
Ambientes de permafrost a veces pueden preservar cadáveres si un animal muere en un deslizamiento del lodo, inundación u otra trampa natural, y luego queda sellado en hielo antes de que la descomposición comience. La presencia de comida en el estómago o boca puede simplemente mostrar que la muerte vino rápido, pero no necesariamente en un solo instante global. La desaparición de la megafauna también plantea preguntas sobre la supervivencia humana. Evidencia arqueológica muestra que los humanos tempranos coexistieron con estos grandes animales por miles de años. Los cazaban, usaban sus huesos para herramientas y refugios, y los pintaban en las paredes de las cuevas. Si tantas especies animales desaparecieron en tan corto tiempo, ¿pudieron las comunidades humanas haber enfrentado un destino similar? Algunos investigadores sugieren que grupos de humanos tempranos también pudieron haberse perdido durante estos siglos turbulentos, dejando poco rastro atrás. La explicación para la extinción de la megafauna sigue debatiéndose. Algunos científicos enfatizan el rol del cambio climático, señalando que la transición fuera de la era de hielo trajo rápidos cambios en vegetación, niveles de agua y rangos de hábitat. Otros recalcan el impacto de la caza humana, argumentando que incluso poblaciones relativamente pequeñas de humanos, armadas con herramientas efectivas, pudieron haber cazado en exceso especies vulnerables. Aún otros consideran eventos catastróficos como la hipótesis del impacto del Younger Dryas, en la que un cometa o asteroide pudo gatillar incendios masivos y enfriamiento súbito. Entonces, si grandes manadas de animales pudieron desaparecer casi de la noche a la mañana, ¿es posible que culturas humanas tempranas pudieran haber sufrido un colapso similar? Uno de los temas centrales en el trabajo de Graham Hancock es la idea de que civilizaciones antiguas decodificaron conocimiento astronómico en su arquitectura. Estas alineaciones eran una forma de preservar conocimientos sobre los cielos. Para Hancock, tales monumentos pueden representar no solo tradiciones locales, sino también un legado heredado de una civilización perdida mucho más antigua. Ligada a esta idea está la teoría de la precisión de los equinoccios. Este es el lento tambaleo del eje de la Tierra, de aproximadamente 26.000 años, que causa que las posiciones de las estrellas cambien gradualmente en largos periodos de tiempo. Hancock sugiere que el conocimiento de este fenómeno pudo ser entendido por constructores antiguos y codificado en sus obras. Los monumentos actúan como mensajes a través del tiempo, recordando a generaciones futuras ciclos cósmicos que se extienden mucho más allá de la escala de una vida humana. Estudios arqueológicos y arqueoastronómicos han mostrado que muchos sitios antiguos de hecho muestran alineaciones con el cielo. Aunque las interpretaciones varían, la aparición repetida de orientaciones solares, lunares y estelares entre culturas sugiere que la observación de los cielos era una preocupación compartida entre las sociedades tempranas. En muchos casos, las alineaciones parecen marcar momentos calendáricos importantes como solsticios y equinoccios, o reflejar constelaciones significativas como Orión o las Pléyades. Estas constelaciones tienen importancia especial en muchas culturas. Orión, con su brillante cinturón de 3 estrellas, a menudo era asociado con dioses, héroes u orden cósmico. Su movimiento predecible por el cielo lo hacía un marcador confiable de camino estacional. Las Pléyades, un cúmulo de estrellas pequeño pero distintivo, eran igualmente significativas. Su salida y puesta eran usadas por sociedades antiguas como indicadores para plantar y cosechar, vinculando ciclos celestes directamente a la vida agrícola. La recurrencia de estos dos patrones estelares en alineaciones de monumentos sugiere que los constructores antiguos observaban cuidadosamente los cielos y usaban las estrellas para guía práctica en organizar el tiempo y ritual.
Uno de los ejemplos más conocidos es Stonehenge, en Inglaterra. Este círculo de masivas piedras erguidas ha sido asociado largamente con la astronomía. Arqueólogos han notado que el monumento está alineado con el sol naciente en el solsticio de verano y el sol poniente en el solsticio de invierno. En esos días, la luz solar pasa directamente a través de piedras específicas, creando un marcador visual preciso de las estaciones cambiantes. Un ejemplo relacionado se puede hallar en Newgrange, en Irlanda, una tumba de corredor neolítica de más de 5.000 años. Cada año, durante el solsticio de invierno, un rayo de luz solar entra a través de una abertura especialmente construida e ilumina la cámara interna. Por unos minutos, la tumba es iluminada por el sol naciente, el evento ocurriendo solo en los días más cortos del año. Esto demuestra un nivel extraordinario de planificación y sugiere que los constructores alinearon intencionalmente su monumento al calendario solar, marcando tanto la muerte como la renovación a través del movimiento del Sol. Quizás el caso más famoso de alineación celeste se halla en las pirámides de Giza en Egipto. Las 3 pirámides más grandes están dispuestas en un patrón que muchos investigadores han notado que asemejan las estrellas del cinturón de Orión. Además, el complejo piramidal entero está orientado con notable precisión a las direcciones cardinales norte, sur, este y oeste. Esta combinación de alineación estelar y terrestre ha alimentado largos debates sobre el propósito y significado del diseño. Algunos lo interpretan como evidencia de conocimiento astronómico avanzado, mientras otros lo ven como conexiones simbólicas entre la realeza, los dioses y las estrellas eternas. En las Américas, la ciudad de Teotihuacán en México ofrece otro ejemplo impactante. La calzada de los Muertos central, junto con la pirámide del Sol, está alineada con el Sol poniente durante el equinoccio. Eruditos también han sugerido que la disposición general de la ciudad refleja las posiciones de ciertas constelaciones, incrustando el cosmos en el propio diseño urbano. Los mayas llevaron esta tradición aún más lejos. En Chichén Itzá, la pirámide conocida como el Castillo demuestra un efecto dramático en los días del equinoccio. Mientras el sol se pone, las sombras caen a lo largo de la escalinata, creando la ilusión de una serpiente descendiendo desde la cima de la pirámide. La serpiente, asociada con el dios Kukulcán, encarnó tanto el movimiento celeste como el simbolismo religioso. Otros templos mayas fueron alineados con el planeta Venus o con eventos solares y lunares. Incluso en Norteamérica, entre el pueblo Hopi de Arizona, aparecen ecos de esta tradición. Estudios han sugerido que la disposición de las aldeas Hopi a través del paisaje reflejan la constelación de Orión. Esta alineación, aunque menos monumental que las pirámides o círculos de piedra, muestra cómo comunidades enteras podían estructurarse según modelos celestes. Según el consenso oficial, la civilización comenzó hace unos 6.000 años en Sumeria, Egipto y el Valle del Indo. Antes de eso, la gente vivía principalmente como cazadores y recolectores. Esta visión se basa en evidencia clara como los primeros registros escritos, ruinas de ciudades y artefactos datados de ese periodo. Los historiadores se recalcan que afirmaciones extraordinarias se requieren evidencia extraordinaria. En otras palabras, a menos que se halle prueba muy sólida, la línea de tiempo enseñada en las escuelas sigue siendo la aceptada.
En contraste, algunos investigadores presentan hipótesis disputadas. Argumentan que la historia no comenzó realmente hace solo 6.000 años porque muchas estructuras antiguas parecen ser más viejas de lo que esa línea de tiempo permite. Para ellos, estos monumentos y artefactos sugieren que conocimiento avanzado pudo existir mucho antes de las primeras civilizaciones conocidas. Si bien estas ideas despiertan curiosidad, la mayoría de los expertos argumentan que la evidencia hasta ahora no es suficientemente sólida. Es por eso que tales afirmaciones permanecen en la categoría de especulación, no historia establecida, al menos por ahora. Entonces, ¿deberíamos temer que el mismo destino, que pudo golpear a civilizaciones anteriores durante la última era de hielo, también podría pasarnos a nosotros? ¿Podrían nuestros propios logros algún día desaparecer bajo un cambio climático súbito, dejando atrás solo fragmentos para que futuras generaciones descubran? La ciencia moderna prevé una perspectiva cuidadosa sobre esta cuestión. Investigadores que estudian el clima de la Tierra advierten que nuestro planeta no es tan estable como a menudo parece. Uno de los sistemas más importantes es la circulación de vuelco meridional del Atlántico, mejor conocida como la corriente del Golfo. Esta vasta corriente lleva agua cálida desde los trópicos hacia el norte, manteniendo gran parte de Europa templada y moldeando patrones climáticos alrededor del globo. Si esta circulación se ralentizara o colapsara, podrían gatillar cambios abruptos en el clima. Algunos modelos incluso sugieren que tal interrupción podría tener condiciones similares a una nueva mini era de hielo en partes del hemisferio norte. Paradójicamente, el calentamiento global puede jugar un rol en tal evento de enfriamiento. Mientras las capas de hielo se derriten y más agua dulce fluye al Atlántico, el delicado balance de sal y temperatura que impulsa la corriente del Golfo podría debilitarse. Temperaturas del aire más cálidas podrían por tanto contribuir indirectamente a climas regionales más fríos. Los científicos recalcan que si bien una era de hielo a gran escala es improbable en el futuro cercano, cambios súbitos y extremos en el clima son posibles, y sus efectos en la sociedad humana podrían ser profundos. La posibilidad de futuras agitaciones ha llevado a algunos a preguntarse si la historia misma podría estar repitiendo un ciclo mayor. Algunos investigadores, fuera de la corriente principal, proponen que la última era de hielo pudo no ser la única vez que una civilización avanzada fue borrada. Si una sociedad existió antes de ese periodo y fue destruida por cambios climáticos súbitos, entonces otras pudieron haber surgido y caído incluso antes. Bajo esta visión, la humanidad de hoy puede no representar el primer capítulo de la civilización, ni siquiera el segundo. En cambio, podríamos estar viviendo en una secuencia desconocida de ciclos, cada uno marcado por crecimiento, destrucción y renovación. La historia de la era de hielo no es solo sobre glaciares y animales desaparecidos. Es también sobre la frágil línea que las civilizaciones pudieron haber cruzado más de una vez. Si la humanidad está viviendo en su primer capítulo o a la sombra de muchos olvidados, permanece incierto por ahora. La ciencia nos da patrones, los mitos nos dan memoria y los monumentos nos dan preguntas. Y hasta el próximo descubrimiento, la era de hielo sigue siendo un recordatorio de que la historia puede ser mucho más antigua de lo que nos atrevemos a creer. Si este viaje despertó preguntas o teorías propias, compártelas en los comentarios. Y si crees que más gente debe descubrir los misterios de la era de hielo, dale like al video y ayuda a difundirlo. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.